Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 9, primera parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 9. No hay pruebas de que exista un plan para disminuir la población mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hubo un periodo de 30 años de florecimiento económico en Estados Unidos. A las élites bancarias no les convenía un crecimiento desmesurado de la economía de libre mercado, ya que les hace perder el control sobre ellas. La clase media crecía y había fuentes de trabajo y prosperidad generalizada. En este contexto es que las élites bancarias van convenciendo a las distintas agencias de que es peligrosa una industrialización exagerada, y surge la preocupación por el crecimiento de la población. Casi todas las agencias mencionadas más arriba tienen que ver con el control de la población, y aquí solo presentamos algunas de las pruebas más importantes de que si hay un plan de despoblamiento perfectamente trazado. Vemos mencionado a Rockefeller desde el comienzo de los estudios, ya que ellos, junto a los Ford, fueron seleccionados para dirigir esta empresa antinatalista, debido a la imagen humanitaria que habían logrado ante la opinión pública con las fundaciones que llevaban su nombre. Es cuestión de fijarse en la web de Fundación Ford. Algunos de los programas que allí se desarrollan: Education, Sexuality, Religion o Global Initiative on AIDS, The Foundation in Israel, donde se puede leer: Ford Foundation gives additional $20 million to support partnership with New Israel Fund and others. Ford Foundation, Grant Making in the Middle East. La Fundación Ford dona $20 millones adicionales para mantener la Fundación Nuevo Israel y otros fondos de la Fundación Ford, concedidos para las subvenciones en Medio Oriente. Los mismos poderes sionistas que financiaron el Estado de Israel están detrás del movimiento gay. A partir del Memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización no se podía hacer por métodos coercitivos. Pidió y exigió que se hiciese vendiendo una forma de pensar que hiciera que fuesen las mujeres las que rehacen los hijos y el matrimonio. 1968, un año antes de los disturbios de Stonewall. El 18 de julio de 1969, Richard Nixon dirigió al Congreso su mensaje especial para el Congreso sobre problemas de crecimiento de la población. Después de una larga exposición de los peligros de dicho crecimiento, Nixon propone: es por todos estos motivos que hoy propongo la creación por parte del Congreso de una comisión sobre el crecimiento de la población y el futuro de América. El Congreso debería
otorgar a dicha comisión la responsabilidad de investigar y hacer recomendaciones sobre 3 áreas específicas. Primero, el curso probable del crecimiento de la población, las migraciones internas y los desarrollos demográficos desde ahora hasta el año 2000. Segundo, los recursos en el sector público de la economía que se requieran para abordar el crecimiento de la población anticipado. Tercero, modos en que el crecimiento de la población puede afectar a las actividades del gobierno federal y de los gobiernos locales. Al proponer esta comisión en julio de 1969, el presidente Nixon, refiriéndose al futuro, dijo: uno de los retos más serios del destino humano en el último tercio de este siglo será el crecimiento de la población. Que la respuesta del hombre a este desafío sea digno de orgullo o de desesperanza en el año 2000 dependerá mucho de lo que hagamos hoy en día. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.